Sí, por eso, si quieren, para que estén más... Cuando faltan 2 minutos, ¿no? Sí. Estamos, ¿no? ¿Empezar? ¿Ya se ven? Ok, bueno, buenos días a todos, tanto a los que nos acompañan desde el exterior, vemos gente de Chile, veo de otros países, como de México, como la gente presente aquí, que ustedes no ven los que están en línea porque están sentados en el otro lado. Bueno, ante todo, gracias por acompañarnos, tanto ustedes como al resto. La idea de esta presentación es ejemplificar algunas de las temáticas que trabajamos en el marco de nuestra maestría en estudios judaicos. La Universidad Hebraica tiene un programa único en su género a nivel mundial en español, que es una maestría en estudios judaicos, que se dan 2 modalidades, la modalidad presencial y la totalmente en línea. Y ya la nueva en línea está funcionando hace un año, en 2 grupos, y esperamos que se incorporen nuevas personas en los próximos días, porque a fines de enero comenzaremos el programa en línea y en febrero comenzamos la maestría en su modalidad presencial. En este marco hemos planteado un tema que creo que puede ser relevante, que es cómo comprender un mundo en crisis desde la filosofía judía. Ese es el foco de esta presentación. Ese será el tema de esta presentación, que hay que tomarla como algo provisional, como una obra en construcción, no es algo que está totalmente articulado, definido, porque es un tema muy complejo, que requeriría un gran simposio de mucha gente para ayudarnos entre todos a pensar el tema. Quiero comenzar con una pregunta y levanten la mano, ¿ok? Los que están de acuerdo. ¿Quién piensa que el mundo está en crisis? Levante la mano. Bueno, todos. Ahí no sé, pero supongo que también, ¿no? Ok. Ahora, la pregunta es, tenemos que entender qué queremos decir por mundo en crisis, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer primero, antes de adentrar en los términos de esta presentación. ¿Qué significa comprender? ¿Qué significa mundo en crisis? ¿Qué significa desde? Y por último, ¿qué significa filosofía o pensamiento judío? Pero vamos a empezar con el primer término, el término de comprender. Queda claro que cada vez comprendemos menos lo que pasa. Y no hay predicciones en el ámbito socioeconómico, político, cultural. La verdad que, como alguien decía, una vez que logramos más o menos entender el mundo, nos cambiaron todo, ¿no? Y estamos justamente en el tema de comprender, tiene que ver con una tarea muy antigua desde el mundo de la filosofía, que justamente la filosofía se ve a sí misma como una disciplina que le interesa comprender desde el mundo natural, cómo funcionan los fenómenos naturales, que hoy en día eso lo hace en gran medida la ciencia, pero también entender al mundo social, el mundo del bien y del mal, y la autocomprensión humana, ¿no? ¿Quiénes somos? Todas estas son tareas de los orígenes mismos de la filosofía que van aquí. Pero ¿qué significa comprender?
Y aquí hay que entender varios temas, varias preguntas. En primer lugar, es que los seres humanos comprendemos por medio del lenguaje. Es decir, un componente central de la comprensión humana es el lenguaje. Y lo que estamos viendo es que la relación entre el ser humano y la realidad, entre el lenguaje y todo el aparato simbólico del lenguaje y todo lo que implica, es más problemático de lo que pensamos. O sea, la visión naturalista, que si yo digo, esto es un libro, y pareciera que es algo muy simple, la conexión entre lenguaje y realidad es un tema que se hizo problemático en la filosofía desde mucho tiempo, y les menciono como ejemplo un libro que ha salido hace poco tiempo, que se llama Tiempo de Magos, que es un estudio de un filósofo y divulgador Eilenberg, que se llama Tiempo de Magos, una gran década de la filosofía de 1919 a 1929. En este libro, Eilenberg analiza la trayectoria de 4 grandes figuras del pensamiento contemporáneo, indispensables todas. Se refiere, por ejemplo, a Ludwig Wittgenstein, se refiere a Walter Benjamin, se refiere a Ernst Cassirer y, por último, a Heidegger. De estos filósofos, 3 son judíos. O sea, esto es interesante. Walter Benjamin, también, digamos, Wittgenstein viene de una familia judía, y, por supuesto, también Ernst Cassirer, discípulo de Hermann Cohen, toda una tradición de pensadores judíos, diversos, ¿no? con distintas conexiones de ellos con la tradición judía de la comunidad. Pero uno de los problemas que tenemos que ver es qué significa comprender. Hay quienes dicen que los paradigmas que teníamos para entender el mundo ya no funcionan, que muchos de los paradigmas que fuimos construyendo están fuera de lugar. Que si queremos comprender, vamos a tener que hacer un cambio en nuestra visión de mundo, porque nos superan todos los fenómenos, en el ámbito educativo, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social. Cada vez más vemos que nos superan las situaciones, y como el pensamiento no puede dar respuesta a entender lo que ocurre y lo que pasa. Y por eso el concepto de comprender me remite al primer pensador judío que nos puede ayudar y que puede ser útil en este tema. Me refiero a Moisés Maimónides, una de las figuras centrales del pensamiento judío, rabino, filósofo, científico, diríamos hoy, líder comunitario, intelectual público, diríamos en términos modernos. Maimónides escribió una obra muy importante sobre distintas temáticas de ley judía, de directivas para las comunidades, pero su obra filosófica central se llama Guía de Perplejos. Y hay un autor español contemporáneo que, gracias a una alumna judía que fue a su clase y le presentó a Maimónides, le generó una revolución intelectual. Y escribió un libro muy interesante que se llama Desde la Perplejidad. Desde la Perplejidad, se llama Maimónides, este autor, a partir de conocer a Maimónides, un filósofo español, escribió un libro muy interesante de esta temática. ¿Por qué el tema de la perplejidad? Porque este libro, La Guía de Perplejos, escrito originalmente en judeo-árabe, que es la lengua que está escrita esta obra, y que fue traducida al hebreo como Morene Bujín y a otras lenguas, a veces se traduce en español como Guía de Descarriados o Guía de Perplejos. La visión de Guía de Descarriados es incorrecta, en mi opinión, porque ¿qué significa descarriado? Significa que hay un camino claro y alguien se desvía de él, se fue del camino. En cambio, perplejo significa que no hay camino. El concepto de perplejo significa que no sabemos cuál es el camino, tenemos que construir o encontrar el camino. ¿Entiende la diferencia? Descarriado implicaría que hay una línea clara, definida, y que uno sale hacia un costado. En cambio, perplejidad, en un sentido radical, significa que estamos confusos ante fuerzas diversas que nos atraen y nos jalan en direcciones encontradas. Bueno, tiene que ver con ese tema, pero
Perplejidad, Maimónides lo define en la introducción, porque este es un libro personalizado, dirigido a un discípulo de él, que se tuvo que ir de Egipto y se fue a Siria por motivos de trabajo, familiares. Entonces él quiere continuar esas clases que tenían y le escribe eso como una especie de carta. Entonces la guía de perplejos podría decir que es uno de los primeros testimonios de educación a distancia, ¿no? Porque son cosas que él escribe. Y él habla de perplejidad, y él describe la perplejidad como un estado en el cual una persona se siente atrapada por fuerzas que van en distintas direcciones, y él lo describe. Por un lado, tú recibiste en tu familia una educación judía tradicional y de la Torá y de los conceptos de Dios, pero también estudiaste filosofía y te encuentras en un dilema. ¿Sigo la tradición de mis padres? ¿Sigo los valores que recibí? ¿O me dejo llevar por el mundo intelectual que me atrae, que me convoca, que me atrapa? Y siento que si traiciono a uno, digamos, si me aferro a uno, traiciono al otro. No hay forma de negociar. Y lo que va a plantear Maimónides es que es posible trascender esas fuerzas encontradas con una nueva comprensión. Es decir, creo que hoy tenemos que asumir que estamos en una época de perplejidad, que no hay un camino claro, por más que haya muchos GPS y mapas muy precisos. Creo que tenemos que afirmar con claridad que estamos en asumir la perplejidad. Y la perplejidad tiene un componente emocional, no es solamente intelectual. Esto es muy importante. Hoy en día sabemos, gracias a los avances en neurociencias y en otras áreas, que el conocimiento está conectado con la afectividad. Las cosas que nos movilizan emocionalmente son las cosas que más nos pueden llegar, ¿no? Y que hay una conexión entre emocionalidad y aprendizaje. Entonces, la perplejidad significa asumir que no sé bien dónde estoy y a dónde voy, que no puedo descifrar con claridad el mundo que me rodea, que necesitamos generar una nueva comprensión que trascienda las barreras de lo aparente, de lo actual, que no nos sirve. Entonces, el primer tema es comprender. Comprender significa, en cierto sentido, una dislocación intelectual. Tengo que desaprender verdades, ideas, creencias que para mí eran muy sólidas, porque así funcionan las cosas. O no necesariamente todas, algunas pueden funcionar. Otras que ya no, porque ha cambiado la gente. O sea, el otro día me decían un millennial que no entiende a los centennials. Es decir, ya no solo nosotros que somos de otras generaciones, sino que la gente de 20 y pico no entiende a los que tienen 10, 15, 18. O sea, hay cambios muy fuertes que se están dando. Comprender, creo que tenemos que asumir que estamos perplejos. Y si bien en algunos temas podemos tener certezas afectivas, o certezas profesionales, o ciertos valores, tenemos que reconocer que en muchos sentidos, y no es eso, y necesitaríamos un nuevo Maimónides, un nuevo guía de perplejos, que nos plantee cómo salimos y cómo definimos una senda. Creo que eso sería algo importante. Entre paréntesis, quiero mencionar que en el pensamiento judío hay otra obra inspirada en parte en Maimónides, pero que tiene que ver con la modernidad. Hay un pensador muy importante en Galicia, que era la zona del Imperio Austrohúngaro, y que escribió un libro que se llamó Moré Nebuchei Azman, la guía de los perplejos del tiempo, de nuestro tiempo. Esta persona se llamó Nachman Krochmal con K se escribe. El libro hay algunas ediciones, digamos, en inglés, hay un libro hace poco sobre esta obra, una obra escrita en hebreo, donde acá la perplejidad no es la misma perplejidad que en la Edad Media, es la perplejidad de un judío tradicional cuando empieza a estudiar y leer a Hegel y leer a Giambattista Vico, un filósofo italiano de la historia, y se da cuenta que somos productos de la historia, que las cosas no vienen directas desde la revelación divina a nuestra historia, hay transformaciones. Entonces, él habla cómo escribe un libro, estamos hablando un libro del siglo XIX,
sobre cómo salimos de la perplejidad ante el concepto del cambio y de la historia. Porque el ser humano contemporáneo sabe que es hijo de la historia, que es producto de la historia. Y sin caer en un historicismo radical, podemos entender que si la historia es cambiante, hay que repensar otros conceptos, como por ejemplo el concepto de continuidad. Es decir, el judaísmo podemos decir que es una continuidad de rupturas, es una continuidad de dislocaciones, rupturas causadas por factores internos o muchos por factores externos como la destrucción del templo, como la Shoah, el holocausto, que son dislocaciones externas que generan, o no necesariamente negativas, la creación del Estado de Israel o cambios que se dan en distintos temas. Entonces, comprender, creo que tenemos que asumir la perplejidad como parte de nuestra condición actual y asumirla porque es una buena forma de decir, bueno, ¿cómo salimos ahora? ¿Cómo buscamos nuevas formas para entender lo que ocurre en todos los ámbitos? Segundo tema, mundo en crisis. Si tuviésemos tiempo, me gustaría preguntar qué entiende cada uno de ustedes por mundo en crisis, ¿no? Veo acá gente que es de Chile y que seguramente pensará cómo explicar que Chile, que parecía el país más estable de América Latina, está de golpe en poco tiempo, se genera una dinámica que altera esa aparente estabilidad de un sistema económico, político que parecía que funcionaba muy bien, por lo menos aparentemente, pero en realidad no es así, y hoy día hay una perplejidad porque no sabe el rumbo hacia qué pasará esto, pero uno lo podría hacer en cualquier área, ¿no? Las tecnologías y la inteligencia artificial que van a dejar fuera del mercado a decenas o centenas de millones de personas en pocas décadas, ¿y qué se va a hacer con todo eso? O nuevas tecnologías que han cambiado nuestra forma de vida y quién lo pensaba, como por ejemplo esto, ¿no? Que no es solamente un teléfono, eso es lo de menos, ¿no? Todo lo que es, que ha cambiado toda nuestra forma de trabajar, de comunicar, ¿no? de muchos sentidos. Sobre mundo en crisis, me voy a referir brevemente, y la pregunta es, ¿qué entendemos sobre mundo en crisis? Entonces, hay entre los autores, hay muchos, digamos, elementos que tienen que ver con la crisis. Podría ser que ahora México, con el nuevo gobierno que tenemos, bueno, de vuelta hay que definir qué significa la palabra crisis, ¿no? Bueno, también, ahora, para su tranquilidad, quiero comentarles algo. En el Talmud, para que vean que esto no es algo nuevo, en el Talmud, en el Tratado de Pesajim 50a, dice lo siguiente, hay un famoso rabino, que se llama Rabbi Yoshua Ben Levi, y que su hijo parece que perdió la conciencia y la recuperó y le dice, ¿qué viste? Dice, Olam Afuj, Elionim le mata, Betachtonim le mala. Que quiere decir que un mundo invertido, donde lo superior, lo elevado está por debajo y lo bajo, lo inferior está alto, ¿no? Es decir, esa sensación de que el mundo está revuelto, invertido, confundido, no es un tema, una sensación nuestra solamente de los modernos o los postmodernos, sino que es un fenómeno muy arcaico. Este texto talmúdico es maravilloso, porque ¿qué significa? Que vivimos, estamos en un mundo que todo está dado vuelta, dislocado, podríamos decir hoy. No es algo nuevo. Ahora, cuando hablamos de mundo en crisis, tenemos que hablar de varias dimensiones que tenemos que ver. En primer lugar, hoy en día hay niveles. Hay un nivel que lo podemos llamar nuevo relativamente, es un fenómeno de los últimos 50 y 100 años, pero que está teniendo un peso enorme, que es el tema de, sin duda, de la crisis ecológica. Hay una conciencia cada vez mayor, ya sea que se atribuya a la acción humana, a la contaminación, al calentamiento, a la emisión. Creo que vivimos una grave y radical
crisis ecológica que está poniendo en signo de pregunta para las próximas décadas la especie humana tal como la conocemos en el planeta Tierra, ¿no? Lo vemos en Australia, los incendios, las temperaturas, las alteraciones. Salió un estudio hace poco que en el año 2050 numerosas ciudades van a estar bajo el agua, incluyendo New York, parte de New York, Miami, etcétera, por el crecimiento del mar y así en otros lugares, ¿no? Entonces la pregunta es, hoy en día queda claro que no se puede soslayar que la crisis ecológica, es decir, la conciencia de que estamos degradando, hemos degradado, o si no hacemos esa línea que sería el 10% que dice que no tiene que ver con la conducta humana, es parte de un proceso, digamos, natural, como las glaciaciones que alteraron también, pero queda claro que la especie humana no tiene garantizada la supervivencia sobre el planeta Tierra como lo conocemos. Y en este contexto les cuento que hace muchos años, un texto que ahora salió en alemán, unas ponencias que puse en Congreso, era un biólogo que estamos hablando de tema, me decía que se resuelve fácil. Aunque la gente humana entra en una situación caótica, digamos, esto se resuelve en 50, 60.000 años, el planeta se autogenera. Nosotros no vamos a estar ahí, pero la Tierra, como se o sea, en el proceso de millones de años de evolución, tiene estos procesos, él me decía, no, la Tierra se arregla, nosotros vamos a existir, pero 50.000, 60.000 años la Tierra va a retomarse, ¿no? Y me hizo pensar, como lo que me estaba diciendo su biólogo, sobre estas cosas. Este es un nivel de crisis que hoy día no se puede soslayar. El hecho de esta niña joven, que hoy día salió como la figura del año en la revista Time, Greta, nuestra joven sueca, que más allá de sus méritos, expresa una preocupación real. Este es un nivel grave. Un segundo nivel que quiero plantear que cada vez más, que salió justamente hace pocos días en el informe de Oxfam, que es una organización inglesa, una ONG que hace estudios sobre riqueza y todo. Otro tema que sin duda ha llegado a todos lados y tiene que ver con las crisis de los países de América Latina. Paradójicamente, dos de los que andaban mejor económicamente, como Colombia y Chile, es la conciencia de las enormes y obscenas desigualdades sociales. Y, por ejemplo, en el informe de Oxfam que salió hace estos días, decía que 22 billonarios tienen más riqueza que los 350 millones de habitantes de África. Es decir, 22 familias tienen más riqueza que toda la población de África. Y si tomamos el 1% de los billonarios del mundo actual, o sea, el 1%, perdón, más rico de la población, tienen el dinero, los recursos equivalentes a casi 7.000 millones de habitantes del mundo. Es decir, y esto hay que matizarlo con otro tema. Los niveles de vida contra las críticas populistas superficiales acerca del liberalismo. Hay que reconocer, y esto no lo dice el programa, los que no lo conocen, y fíjense, en los últimos 40 años, la mayoría de los países del mundo han mejorado significativamente su calidad de vida, casi todas las dimensiones. Esto sorprende, porque son dos cosas paralelas. Han mejorado en muchos sentidos la calidad de vida, pero al mismo tiempo hay una concentración y polarización social creciente. Y aparentemente, según algunos estudios, lo que ha generado el malestar en países de América Latina y de otros es el malestar, aunque la gente pueda estar mejor que lo que estaba hace 40 años, es la conciencia de las enormes desigualdades sociales, donde una minoría tiene demasiado y a muchos apenas les alcanza para elementos básicos, ¿no? de vivir. Entonces, queda claro que hay una crisis en el ámbito socioeconómico, que se puede leer de muchas formas, para algunos es fruto de un capitalismo salvaje que no tiene frenos y que el lucro, el afán de lucro predomina sobre cualquier otras consideraciones, social medio ambiente, social bienestar social, etcétera, etcétera. Para otros tiene que ver con que así funciona el universo, el mundo, la historia humana. La historia humana
digamos, las desigualdades eran mucho peores en la época de los faraones o de los reyes, si uno ve los palacios en Europa, digamos, de la época medieval, moderna, y ve ese grupo, ese tema, eso era para una minoría mucho menor y la mayoría de la gente eran campesinos pobres. Es decir, no es un fenómeno nuevo. Lo que hoy en día tenemos es un tercer elemento, que alguien lo llama, que es la crisis generada por las industrias de la atención, es decir, las redes sociales. Es decir, la industria más importante del mundo hoy no es ni el petróleo, ni las manufacturas, ni todo. Son las industrias que se llaman de la atención, que se refiere a redes sociales. ¿Y qué venden? La atención de la persona, del cliente potencial. Entonces, esa es otra dimensión porque esto está alterado la forma en que entendemos el mundo. Hay quienes dicen que precisamente los algoritmos de Google y otros temas lo que generan es cada vez más que la gente se focalice en lo mismo que le gusta ver. Pues, vieron ustedes que siempre te aparecen cosas, tú ves ciertas páginas y te aparecen más de lo mismo, lo que genera que cada uno vive en una burbuja construida a su medida por intereses económicos de marketing y publicidad y venta, y construimos una visión de mundo tal y tal, y por otro lado estamos expuestos a tantos estímulos, y hay gente que estudia esto que no sabemos cómo hacer. Ahora, esa es otra dimensión. Hay otra crisis que podríamos decir una crisis de sentido, agregaría. Una tercera que es una crisis de sentido, que se manifiesta de muchas formas. Hay psiquiatras que hablan de el desgaste del ser en la modernidad, que uno tiene que inventarse y reconstruirse todo el tiempo, y eso genera un cansancio, un agotamiento emocional. Hay un psicoanalista francés que tiene un libro que se llama El desgaste del ser, donde él plantea el costo de la modernidad, donde no está todo establecido. Yo tengo que cada vez crearme, inventarme, y eso me genera una enorme carga emocional, intelectual que me descarga. Pero queda claro que hoy en día hay una crisis de sentido. Vemos el famoso ejemplo de los millonarios exitosos que se suicidan, y lo vemos en todas las áreas o en otras áreas, gente que aparentemente tiene todo, pero de alguna forma no tiene nada. Explicar que gente tan exitosa de distintos ámbitos, ¿cómo explicar la epidemia de depresiones, de la depresión, que hoy en día es considerado un problema serio de, digamos, salud pública, donde más de 300 millones de personas están diagnosticadas clínicamente? No hablamos de sentirse triste o solo a veces. La soledad radical, es decir, hay una crisis de sentido que por un lado conduce a fundamentalismos o a posturas nihilistas de distinto carácter, ¿no? Eso también es otra crisis. Ahora, ¿cómo se conecta esto con el tema nuestro que es desde? Porque estos temas de la crisis podríamos ampliar más. Hay una crisis en el ámbito de lo político, muy serio, lo que se llama la representación. Ya nadie está conforme con los representantes políticos. La gente siente una brecha entre los parlamentarios, los presidentes, los líderes políticos y lo que la gente quiere o desea como tal. Pero tenemos que pasar al segundo punto, que es mundo en crisis desde. Y esto es muy importante porque cada uno de nosotros ve el mundo desde una perspectiva muy particular. Ya Heidegger enseñaba que somos, como él decía, el Dasein, somos seres ahí, seres situados. No somos hombres universales generales, tenemos una situación de género, de clase social, de origen étnico, religioso, cultural. Es decir, siempre vemos el mundo desde el punto de partida que tenemos, que no es necesariamente el punto de partida o el punto en el que tenemos que quedarnos toda la vida, podemos cambiar, pero siempre somos seres situados. Y la filosofía, por lo menos continental, plantea que es muy importante eso. En otros términos, el filósofo español, también discípulo de Hermann Cohen, filósofo judío, decía: yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, y si no me salvo a ella, no me salvo a mí. Es decir, no somos seres abstractos, desconectados del contexto, o como lo plantea Abraham Yeshua Heschel, un pensador judío muy relevante, en lo que él llama el pensamiento situacional. Es decir, no es lo mismo pensar sobre la crisis ecológica que está en juego el futuro, no ya en nuestros
nietos o bisnietos, de nuestros hijos, que como hablamos de un tema más abstracto que no tiene implicaciones. O sea, nosotros hablamos desde un lugar, desde una tradición. Y ahí viene el punto de cierre de esto, que es desde la filosofía judía, por lo menos en nuestro caso en particular. Ahora, ¿qué significa filosofía judía? Acá hay muchas distinciones, digamos dos. En un sentido estricto, cuando hablamos de filosofía judía nos referimos a pensadores judíos que han utilizado un vocabulario, un léxico filosófico para encarar e interpretar el mundo, la Torá, los significados, y que han adoptado esto. Podríamos hablar de 4 grandes momentos en este sentido estricto de la filosofía judía. El primer momento en Alejandría, en Egipto, porque la filosofía no es un tipo de pensamiento originario del mundo israelita, es algo que viene del mundo griego. No es que no había pensamiento en el mundo hebreo, hay pensamiento de reflexión, hay muchas cosas, pero en el sentido estricto de la filosofía es un tipo de discurso, aunque tenga diversidades, para buscar comprender desde el ser hasta el mundo, hasta el ser humano, hasta la ética, el bien, todos estos elementos. Entonces, en un sentido estricto, y acá ya mencionaba alguien, acá el primer gran filósofo judío Filón de Alejandría, quien en el siglo I tuvo que repensar el judaísmo con las categorías del pensamiento filosófico de la antigüedad tardía, donde él cita a Platón, Aristóteles, pero más Platón que otros, pero también otros filósofos de esa época. Entonces, en un sentido estricto, filosofía es eso. El segundo gran momento de la filosofía judía es la Edad Media en el mundo islámico, porque en esa época el mundo islámico inicia un desarrollo científico, filosófico extraordinario, y los judíos que viven en ese entorno tienen que responder. Es decir, no pueden dejar que, por ejemplo, Saadia Gaon, un gran pensador, uno de los primeros filósofos judíos de la Edad Media del siglo IX, Saadia Gaon ve cómo los teólogos islámicos del Kalam explican qué significa Dios, qué significa sus atributos, qué significa el libre albedrío, etcétera, etcétera, y ve que los rabinos lo que hacían era arrojar versículos bíblicos sin estructura, sin organización, sin un planteamiento racional. Saadia Gaon toma ese modelo del Kalam y lo adapta al mundo judío para decir nosotros también podemos tener un discurso sofisticado acerca de qué significa ser judío, etcétera, etcétera. Y el tercer gran momento, por supuesto, tiene que ver con la época de la modernidad, a partir, digamos, del desafío de Spinoza en el siglo, digamos, XVII, que plantea un gran desafío a todas las categorías del pensamiento religioso, siguiendo las condiciones de la modernidad. Va a venir un tercer momento donde hay un desarrollo de una filosofía judía moderna, que diría que dura hasta la Primera Guerra Mundial. Y el cuarto momento en el que estamos todavía es el momento de la filosofía judía contemporánea, que se distingue del anterior, que ahora estos pensadores no son externos y tuvieron que aprender desde afuera el mundo moderno, sino que ya son nativos en ese mundo. Son gente que ya se educó en el mundo moderno, no es que tuvo como Krochmal, que se educa en un mundo rabínico tradicional y tuvo que aprender, le empezó a estudiar filosofía, algo externo. Los pensadores estos ya desde su niñez conocen todas las categorías filosóficas contemporáneas y son creadores, transformadores de estas mismas categorías. Eso sería en un sentido estricto, pero en un sentido más amplio, podemos hablar de Machshevet Israel, o pensamiento judío. Esto engloba no solo los pensadores que usan un modelo filosófico racional, acá podemos ir a la Kabbalah, por ejemplo, que hoy en día está teniendo un gran auge de pensamiento, digamos, y las reflexiones de la mística judía, que tienen una enorme diversidad de ideas y de pensadores a lo largo de un periodo, digamos, de casi 2000 años, los primeros textos en la literatura rabínica y el Sefer Yetzirah hasta nuestros días. Entonces, en un sentido más amplio, tenemos que pensar que pensamiento judío no se refiere solo
a los pensadores que son técnicamente filosóficos, porque usan un lenguaje filosófico, ya sea para cuestionar o criticar, sino pensadores que usan un lenguaje tradicional, y acá habría que incluir al Midrash, que es una literatura extraordinaria, el judaísmo tradicional, que es una forma de interpretar una hermenéutica de los textos bíblicos para conectarse con la realidad. Muy creativa, muy original, y que, como decía el gran filósofo judío Fackenheim, el Midrash es tal vez la forma de pensamiento judía más profunda. ¿Por qué? Porque el Midrash permite en contradicciones y tensiones en la misma situación. Uno de los principios del pensamiento filosófico es que no puede haber contradicciones lógicas. Yo no puedo decir blanco y negro al mismo tiempo. En cambio, el Midrash puede decir blanco y negro al mismo tiempo. Si permite, entonces es muy rico para entender ciertos temas. Ahora, para finalizar esto y abrir a ustedes. Los pensadores judíos, y no me voy a los de la antigüedad, los pensadores judíos de la modernidad constituyen hoy uno de los grandes referentes, creo, para encarar estas problemáticas de la crisis del mundo moderno. Y esto no lo digo yo, lo dicen importantes estudiosos. Pienso en un libro fascinante sobre este tema que les muestra cómo estos pensadores han reflexionado sobre todas estas crisis que hablamos ahora y lo han encarado en una forma que todavía tiene mucha para extraer. Me refiero al libro de Pierre Bourdieu, se escribe con B grande, Bourdieu. El libro se llama Testigos del futuro, filosofía y mesianismo. Testigos del futuro, filosofía y mesianismo, fue publicado por editorial Trota, un importante editorial español de alta calidad. Él es un filósofo francés, futuro, exacto. Y él lo que muestra es que ya en el fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, estos pensadores critican la filosofía de Occidente, consideran que no dan respuesta, ¿no? Y por ejemplo, cito acá a otro gran pensador sobre estos temas, un español, el único gran filósofo de estos temas en España, Reyes Mate se llama, que él dice el siguiente: llega un momento en el que el mundo al que tiene que asimilarse el judío, que era parte de las condiciones del judío en el mundo moderno, era la asimilación a estas culturas, a estas sociedades, empezó a hacer agua. Hegel, Nietzsche y luego Heidegger lo han convertido en un solar. Es así, el judío, y cito a Reyes Mate, el que habla del libro de Bourdieu, el judío con su experiencia de exilio y persecuciones no puede instalarse en lo que hay, pide Hegel. Es decir, ya los pensadores judíos del siglo XIX y comienzo del siglo XX empiezan a cuestionar la filosofía de Hegel, que plantea que la historia es lo que debe ser. Lo que plantean es, no, nosotros tenemos experiencia en nuestra propia historia, que la historia puede ser una pesadilla, y uno no tiene por qué aceptar el es de la historia como la marcha de un proceso hacia la autoconciencia, como decía Hegel. Ni puede aceptar que bien y el mal sean cosa de gustos, como predica Nietzsche. Es decir, no es solo una decisión voluntaria del ser humano crear el bien y el mal, ¿no? Sino que el judío experimentó en carne propia también, que a veces estos temas de bien y mal tienen que tener algún tipo de fundamentación mucho más sólida que la preferencia o otro tipo. Ni tampoco, y esto es importante, es la crítica, puede seguir un Heidegger que despide el humanismo en nombre de oscuras llamadas del ser. Porque en la filosofía de Heidegger, uno de los grandes pensadores del siglo XX, la tarea básica de la filosofía es volver al ser, y esa es una tarea, como él dice, es una tarea solitaria, donde el centro es una ocupación, o el marchar juntos, como comunidad, en el sentido que él lo va a ver en el nazismo, al comienzo de este proceso. Entonces, los pensadores judíos estos ya cuestionaron desde ahí. Y aquí no son un grupo homogéneo, ¿no? Pero ¿de quién estamos hablando para que se quede claro? Estamos hablando de pensadores como Martin Buber, como Franz Rosenthal, como Gershom Scholem, como Walter Benjamin, como Hans Jonas, que es tal vez el principal filósofo de la ética de las
situación tecnológica que nos da herramientas para pensar casi todos estos Levinas. Tenemos otras figuras como podemos agregar mucho más. Es decir, existen en el pensamiento judío, creo, fuentes, ideas y herramientas para encargar la perspectiva de nuestro tiempo. No volviendo a un judaísmo premoderno que ignora las transformaciones, las críticas de la modernidad, pero un pensamiento que puede ser crítico de la modernidad desde su propio valor. Y es como decía un colega, Saúl Magid, en un texto sobre Heschel y Thomas Merton, un pensador católico, místico, hablando de estos eran herejes de la modernidad y herejes de su tradición. Yo creo que ese es el camino hoy. Uno tiene que ser hereje de su propia tradición, es decir, poner en cuestionamiento aspectos de la tradición que no pueden sustentarse, pero ser al mismo tiempo un hereje de la posmodernidad y los valores que nos rodean. Es una actividad de doble marcha. Y estos pensadores que mencionamos, como honesto, es decir, criticaron elementos del mundo moderno, que por ejemplo le critican a Heidegger que se concentra en el ser y se olvida del prójimo, ¿no? Lo hace Levinas, lo hace Buber, donde el foco de la ética primera tiene que estar en el otro, no en mi conexión con el ser, ¿no? Y plantean que, y lo vemos cada vez más, donde la condición humana parece que solo se resume en el sálvese quien pueda, ¿no? Y no en una actitud solidaria de sensibilidad ante el otro, ¿no? Lo vemos ante la indiferencia, ante el cierre de fronteras y el no mirar, no querer ver a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Hay una película coreana que se llama Los Parásitos, que es candidata al Oscar, una película muy interesante. Hay una escena que no sé si todos el que vio la escena, no, bueno, pero hay un momento en que hay un niño en una casa de una familia muy rica, un niño que tuvo un shock porque vio un fantasma. Él piensa que vio un fantasma. En realidad ese fantasma era un hombre que está escondido en la casa, en un subsuelo, que el único que lo ha visto. Ahora esto se refiere a la visión de la gente que tiene la vida muy bien armada, organizada, feliz, de los espíritus y a la marginalidad. Y eso lo afecta al niño, afecta a toda la esa familia. No quiero dar detalles más para que vean la película. Es fuerte, es una película que rompe los números, una comedia y termina casi como un drama cristiano. Pero fíjense, o sea, pega al otro. Los pensadores judíos sabían que una sociedad que no pone al otro en el centro de su política puede conducir a la autodestrucción. Entonces, en esta breve presentación lo que quise hacer es simplemente mostrar que tenemos en el mundo del pensamiento judío, desde figuras como Filón hasta Maimónides, categorías que nos pueden ayudar a encarar parte de la problemática, no que estén todas las respuestas, porque hay otras fuentes de conocimiento del mundo contemporáneo, como la ciencia, como otros saberes que son muy importantes para ayudarnos a entender un mundo. Pero tenemos tesoros de orientación, de significado, de pensadores que lucharon con estos temas. Como dije, un pensador como Hans Jonas, en su libro, sobre que todos estos pensadores están casi todos traducidos al español, en su Ética de la responsabilidad, el imperativo, que lo llama el imperativo de la responsabilidad, él habla cuál es el papel de la ética en el mundo contemporáneo, en la sociedad tecnológica. Él dice, la ética tradicional no sirve, porque está pensada para individuos. Y hoy en día tenemos que tener una conexión de nuestra relación, no solo como se decía en hebreo tradicional, Bein Adam la Makom, Bein Adam le Javero, el hombre con Dios, el hombre con su prójimo, que son dimensiones muy importantes, o aún la tercera dimensión, Bein Adam le Bein Atzmo,
el ser humano consigo mismo, sino hay una cuarta dimensión, Bein Adam le Bein Teva, entre el hombre y su conexión con el universo que lo rodea. Es otra dimensión que hoy en día no podemos soslayar. Entonces, queda claro que hay una percepción generalizada en el mundo, que estamos en una época de rupturas, confusiones, incertidumbres, que no necesariamente es algo malo, porque significa que todo orden social, político, ideológico, por definición, es provisional. Hay que reconocer eso, y como decía, ya este primer Midrash, este primer texto del Talmud que dice que estamos en un mundo invertido, lo más elevado está degradado y lo más degradado está elevado, que uno a veces tiene esa sensación, no es una percepción solo nuestra, ya hace más de 2000 años, 1500 años, ya la literatura rabínica percibía que los valores a veces parecen invertidos, hay una gran confusión. Entonces, simplemente esto es una invitación, esta plática, es una invitación a reflexionar sobre distintas categorías, tanto desde retomar el concepto de perplejidad como una situación que puede ser molesta, pero que es necesaria para recuperar nuevas certezas. O sea, si no asumimos nuestra perplejidad, reconocemos que no sabemos, no entendemos muchas cosas, que hacemos que lo que sabíamos y nos funcionaba ahora no necesariamente funciona, ¿no? O sea, los alumnos de hoy, acá tenemos a una directora de un colegio, o sea, lo que los alumnos de hoy, lo que a nosotros por ahí nos conmovía, nos llegaba, no necesariamente les llegue y les conmueve a los alumnos actuales, ¿no? En mi época, cuando en la escuela primaria hebrea traían un proyecto, el Keren Kayem traía un proyector y nos proyectaban una película israelera. Para nosotros una situación increíble de ver una película en color hablada que nos hablaba de algún tema, ¿no? Era como, wow, qué actividad. Nuestros niños acá tienen todas las películas del mundo y todo lo que quieran y nada de eso los puede conmover y emocionar. Es decir, las cosas cambian y como dije, no creo que sea, ¿no? La perplejidad es un fenómeno que se da en cada generación. A veces hay épocas más complejas porque lo que tenemos hoy es la aceleración histórica. Si todos los estudiosos, desde Alvin Toffler, hace más de 40 años hasta hoy, plantean que una de las cosas de la modernidad que se acelera. Por ejemplo, hoy en día se interpreta Bach a un ritmo más alto que el original, o sea, a un ritmo más acelerado. Sí, porque vivimos profundamente acelerados y eso es lo que nos genera que tenemos que tener más capacidad de reacción ante estos cambios. Pero lo que estoy diciendo es que en el pensamiento judío tradicional, clásico y moderno, creo que tenemos recursos para poder encarar algunas de estas problemáticas. Y de vuelta, creo que tenemos que en los ámbitos educativos, pero también fuera, encarar los temas que preocupan realmente a la gente, porque como decía un maestro jasídico, quien dice que las historias de la Torá y las historias de la son dos libros diferentes, es como si negara la Torá. Es decir, si no conectamos esto que estamos estudiando, es decir, los textos bíblicos, rabínicos, filosóficos del pensamiento judío, con lo que ocurre en la calle, en el alrededor, y no establecemos conexiones significativas, lo que enseñamos se va a convertir en algo bastante irrelevante. No es que, y vuelvo a decir, que tenemos todas las respuestas en nuestras fuentes. No creo que sea el caso, creo que hace falta un diálogo con el mundo y con otros temas. Pero si no establecemos contactos significativos y tocamos los temas de fondo, ¿no? de nuestra sociedad, con su injusticia, con su violencia, con su incertidumbre, con lo que ocurre en el planeta, y no hacemos esas conexiones, en primer lugar no estamos siendo fieles al mandato implícito del pensamiento judío, porque siempre el pensamiento judío quería establecer esas conexiones y esas relaciones para poder construir un judaísmo relevante. Y la relevancia, por definición, es cambiante. Lo que es relevante para una generación no necesariamente es relevante para otra generación. Por eso alguien decía que el que se casa con
con la raza era viudo enseguida, ¿no? Porque el espíritu, como se llama el zeitgeist, el espíritu de los tiempos, es cambiante. Si fíjense ustedes, un cambio que lo notamos en los últimos 15 años, los tatuajes. ¿Qué significa usar un tatuaje hasta hace 15, 20 años y qué significa hoy? Hoy en día es parte natural y como algo importante. Y hace 25 años era de sectores marginales, la ciudad, los marineros, los ciertos ámbitos, tal. Hoy en día es como un elemento, o sea, son las modas esas, van a cambiar dentro de X años y va a venir otra moda y es parte del proceso. Pero yo creo que el punto importante es revisitar, como se dice ahora, revisitar a estos pensadores judíos para encontrar las claves que nos ayuden a salir de la perplejidad, por lo menos iniciar el proceso de salida de la perplejidad. Ok, esto es lo que quería compartir. Ahora si tienen unas preguntas, ya sean los presentes o los que están en línea, podemos tratar de... Vamos a repetir, por favor, algo de Reyes Mate, pero no. Bueno, ¿qué cosa? No, lo que decía que Reyes Mate... Con su expresión de exilio. Bueno, cuestiona. O sea, Reyes Mate dice que tres grandes pensadores de la modernidad. Hegel, el gran filósofo de la historia, una de las figuras más influyentes porque en la visión, o sea, los discípulos de Hegel fueron por un lado los fascismos y el nazismo y por otro lado los comunistas, porque Marx, o sea, la génesis de Marx no es la preocupación por el proletariado. Marx llega a su concepción a través de una crítica, una lectura crítica de Hegel. Entonces, Hegel da origen por un lado a la línea que va a generar los fascismos ideológicos, hasta cierta línea del nazismo, y por otro lado, el marxismo en muchas expresiones. Y plantean que la historia es lo que es, y así debe ser, y es parte del proceso. El judío dice, espera, la historia a veces puede ser, la historia no se puede evaluar desde la historia misma, hay que evaluarla desde una postura extemporánea. Y eso lo ha analizado muy bien Emmanuel Levinas en su obra. En segundo nivel es una crítica a la obra, digamos, de Nietzsche, que plantea que con la muerte de Dios no hay un ancla de sentido fijo y todas son construcciones del ser humano. Hace falta un ser humano, como se llama el Übermensch, que tenga la capacidad de crear el bien y el mal por sí mismo. Sería maravilloso en cierto sentido, pero por otro lado puede generar que yo defino que todos los enfermos hay que matarlos, todos los que no son güeros hay que matarlos, todos los que no son morenos hay que excluirlos, lo que sea. Es decir, una ética, un relativismo ético que puede conducir a que en nombre del Estado, en nombre de una clase o de una causa, y por último critica a Heidegger, que plantea, que rechaza el humanismo, porque dice la ocupación principal de la filosofía es redescubrir el ser, la reconexión con el ser, que la sociedad tecnológica nos aleja de ese mundo, y muchas veces Heidegger le gustaba estar en su cabaña en el bosque, y ahí es donde él creaba, y a veces le preguntaba a un campesino ignorante, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Y ahí encontraba la revelación, ¿no? Es decir, por esa como que ver y criticar todo lo que es la técnica, como la llamaba tal, como proceso. Ahora, estos pensadores judíos que decimos no tienen nostalgia de volver al mundo del pasado, porque eso es lo que hacen los grupos fundamentalistas. Tienen una nostalgia de un pasado idealizado, que tal vez nunca existió como tal, y proponen que ese es el antídoto ante la perplejidad de nuestro tiempo, ¿no? Volver a una comunidad de tal forma y un estilo de vida que te garantiza todo, pero no te garantiza todo, porque sabemos por muchas fuentes que hay problemas de familia, y hay problemas de sentido, y hay problemas de abusos, y hay problemas de todo en estas mismas comunidades. No son comunidades absolutamente perplejas. Y él los llama testigos del futuro, Buretz, a estos pensadores, porque ellos, hablando en su condición de judíos, en su condición de exilados, en su condición de personas con una larga memoria histórica, ellos podían comprender
digamos, y generalmente uno es testigo del presente, ¿no? Uno dice, o del pasado, yo testigo lo que vi antes. Hablar de testigo del futuro es que esta gente anticipa muchas de las tendencias destructivas de la sociedad contemporánea. Cada uno con su estilo, cada uno con su enfoque, y nos dan pautas para entender acá. Hans Jonas hace ya casi 40 años dijo, vamos a un desastre ecológico, y no hay límites, porque él analizaba en ese momento, todavía estaba el comunismo, y dice, la sociedad comunista, con tal de avanzar sus metas políticas, no le importa que mueran miles de personas. Lo que pasó en China, en la Unión Soviética, con tal de construirla y llegar a cumplir los planes, no les importaba hacer caos ecológicos, con tal la potencia y el desarrollo. Y en el mundo capitalista, el lucro no tiene límites. No hay forma de frenar eso cada vez más. Yo planteé, ¿y entonces qué hacemos frente a este tema? O sea, ellos percibieron, algunos hace 100 años, otros 50 años, otros 80 años, cuestiones que hoy día estamos luchando con ellas. Levinas, en el año 34, publica un artículo que está en español, que son reflexiones sobre el hitlerismo. En el año 34, Hitler todavía no había prácticamente, había matado muy poca gente, todavía está empezando el proceso. Levinas, desde un análisis filosófico de esa concepción, dice, esta filosofía va a generar la destrucción de la sociedad. Y hace un análisis filosófico simplemente lo que él dice que implica esto. Es decir, ¿cómo decir? Anticipa mucho tiempo antes, o como lo dice George Steiner, una de las personas que escribió un reportaje del futuro antes de tiempo es Franz Kafka, que nos habla de la condición humana y la condición animal como tal, y como dice Steiner, hay muchas palabras en alemán para hablar de exterminar. La palabra que usa Kafka para hablar del exterminio de los insectos, ¿no? Ahí en la metamorfosis en alemán, es la misma palabra, hay muchas en alemán que van a usar los nazis para referirse al asesinato de los judíos. Es decir, hizo un reportaje antes de tiempo. Por eso ahí tenemos claves muy importantes para pensar y encarar desde políticas educativas, políticas sociales, políticas económicas para un mundo mejor. Porque, y acá termino con esto, el judaísmo, alguna gente dice el judaísmo es optimista, ¿no? Y siempre piensa que todo va a estar mejor, etc. Y como decía John Levenson, un profesor en Harvard de estudios bíblicos, el judaísmo no es optimista en el sentido moderno del término. El judaísmo es redentivo, que es distinto. Es decir, redentivo, piensa que la redención vendrá, que es distinto. No es una cuestión, digamos, de deseo solamente, sino que es decir, es como alguien decía, el optimismo, un profesor mío decía, el optimismo es un vicio humano, la esperanza es una virtud divina. Es decir, el judío cree en la esperanza como una categoría de pensamiento muy importante, y fíjense ustedes que, ¿qué más opuesto al concepto judío de esperanza que las distopías que están en todos lados? Las novelas, en el cine, o sea, durante el siglo XIX empezaron las utopías, ¿no? Ya fue de cómo hacemos un mundo mejor y más justo y que todos felices, y era la época de las utopías, donde el futuro parecía que iba a ser radiante. Hoy en día estamos, en la mayoría de los medios de comunicaciones, vemos distopías donde vemos en el ámbito de las novelas, sociedades en caos y que pasó esto con el poder. En las películas vemos también, ¿no? Un mundo que ya es post-nuclear o post-desastre tal, y se vuelve un nivel de primitivismo como las bandas originarias, ¿no? Que generaron antes de la etapa del desarrollo de las civilizaciones agrícolas. Es decir, hoy en día una palabra que está desapareciendo es esta palabra de la esperanza, y que está conectada con el concepto de comienzo, de inicio. Y eso lo analizaba muy bien George Steiner en un libro sobre las gramáticas de la creación, donde él habla de estas temáticas y su... O sea, al no creer en la creación, tampoco creemos en la redención. Y por eso estamos en un mundo caótico, ¿no? Donde
cada vez parece que el final va a ser terrible, ¿no? Y las representaciones del infierno superan a las representaciones del paraíso, ¿no? En la actualidad. Y lo estoy describiendo, no digo si es bueno o malo, lo estoy describiendo. La tradición judía, aún estos pensadores muy críticos de lo que ocurría en su momento, aún Walter Benjamin, creían en que la redención es posible. Por eso Purpura, filosofía y mesianismo. El mesianismo es una categoría judía básica que hay que repensar y reconfigurar. Pregunta, más tenemos tiempo para última pregunta. Online o... Bueno, simplemente esto fue como una primera, así, recorrido, ¿no? Una breve travesía por algunos aspectos de este tema que, como dije, todavía tengo mucho que trabajar, son ideas dispersas y darle más forma, pero lo que quería plantear es que creo que podemos pensar desde el pensamiento judío muchos de los elementos de la crisis que nos afectan y encontrar algunos rumbos, algunos caminos por los donde no ir tal vez, ya que han sido recorridos y buscar nuevas alternativas. Bueno, muchas gracias a todos, a los que estuvieron en línea, todo lo mejor y seguimos en contacto, ¿eh? Los esperamos. Gracias.